Lo que les voy a contar hoy es una de esas historias. Una historia que ha logrado sobrevivir más de 200 años y que sigue aterrorizando a quienes la escuchan. Hace muchísimo tiempo, en el antiguo pueblo de Cartago, en Costa Rica, vivía una joven de belleza incomparable. Su rostro era tan hermoso que todos los hombres del lugar se quedaban sin palabras al verla pasar. Su cabello negro como la noche caía sobre sus hombros como una cascada de seda, y sus ojos brillaban con una luz que parecía hipnotizar a quien la miraba. No había en toda la región una mujer que pudiera compararse con ella, pero detrás de esa belleza exterior había un corazón frío como el hielo. La joven era cruel y despiadada con las personas que más la amaban, sus propios padres. Desde muy pequeña había mostrado un carácter difícil, pero con los años, esa rebeldía se transformó en algo mucho peor. La muchacha odiaba ser pobre, odiaba vivir en una casa humilde, odiaba usar ropa sencilla, odiaba todo lo que su familia podía ofrecerle. Cada día era una tortura para sus padres. La joven los humillaba frente a los vecinos, se burlaba de ellos por no tener dinero, los culpaba de todos sus problemas. Su madre lloraba en silencio mientras limpiaba la casa, rezando para que su hija cambiara algún día. Su padre trabajaba de sol a sol, esperando poder darle algo mejor a su familia, pero nada era suficiente para aquella chica de corazón endurecido. Los vecinos del pueblo murmuraban a sus espaldas. Decían que una belleza tan grande no podía existir junto con tanta maldad, que algo terrible iba a pasar. Pero la joven no les prestaba atención. Ella solo soñaba con escapar de esa vida de pobreza, con encontrar a alguien rico que la sacara de ahí y le diera todo lo que ella creía merecer. Un día, como si el destino hubiera escuchado sus deseos, llegó al pueblo un joven de familia adinerada. Era apuesto, bien vestido, y tenía modales elegantes que dejaban claro que venía de buena posición. Cuando él la vio, quedó fascinado por su belleza. Y cuando ella lo vio, sus ojos brillaron con ambición. Este era el hombre que había estado esperando, el que la sacaría de su miseria. El joven comenzó a visitarla con frecuencia. Le traía regalos, la invitaba a pasear por la plaza, le decía palabras bonitas que hacían que su corazón latiera más rápido. Pero no por amor, sino por la emoción de ver su sueño haciéndose realidad. Todo el pueblo hablaba de ellos, de la pareja perfecta que hacían. Entonces, una noche, el joven llegó a su casa con una invitación especial. Habría un gran baile en la casa de otra familia rica del pueblo, y él quería que ella fuera su acompañante. La muchacha sintió que iba a explotar de felicidad. Por fin tendría la oportunidad de brillar, de mostrarle a todos que ella era demasiado buena para ese lugar humilde. Corrió emocionada a contarle a su madre sobre la invitación. Pero cuando la madre escuchó el nombre del joven, su rostro se llenó de preocupación. Ella conocía la reputación de ese muchacho. Todos en el pueblo sabían que era un hombre que jugaba con los sentimientos de las mujeres, que las conquistaba y luego las dejaba destrozadas. Era conocido por ser infiel, por buscar solo diversión sin importarle el daño que causaba. La madre, con lágrimas en los ojos, le dijo a su hija que no fuera a ese baile. Le explicó que ese joven no era de fiar, que solo quería aprovecharse de ella. Le rogó que pensara mejor las cosas, que esperara a conocer mejor a ese hombre antes de ilusionarse tanto. La joven sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría encima. No podía creerlo. Su propia madre le estaba quitando la única oportunidad que tenía de salir de esa vida miserable. La rabia comenzó a crecer dentro de ella como un fuego imposible de controlar. Entonces algo se rompió dentro de su corazón. Todos los años de resentimiento, de envidia, de amargura, salieron a la luz en ese momento. La chica comenzó a gritar. Le dijo cosas terribles a su madre, palabras tan crueles que hasta los vecinos podían escucharlas desde afuera. La acusó de ser envidiosa, de no querer verla feliz, de arruinar su vida. Su madre solo lloraba y lloraba, sin poder creer lo que estaba escuchando. Su padre intentó calmar a su hija, pero ella estaba fuera de control. Continuó insultando a sus padres, diciéndoles que eran una vergüenza, que ojalá hubiera nacido en otra familia, que los odiaba por ser pobres.
Pero lo peor todavía no había llegado. En el momento más intenso de su furia, la joven levantó el brazo con la intención de golpear a su madre. Su mano tembló en el aire por un segundo, lista para caer sobre el rostro de la mujer que le había dado la vida. Pero en ese instante, algo imposible sucedió. De la nada, apareció una mano. No era una mano normal. Era negra como el carbón, con uñas largas y filosas como cuchillos. Aquella mano tomó el brazo de la joven con una fuerza sobrenatural y lo detuvo en el aire, impidiendo que golpeara a su madre. La habitación se llenó de un frío terrible. Las velas que iluminaban la casa comenzaron a parpadear como si un viento helado las estuviera apagando. Un silencio pesado cayó sobre todos los presentes. Nadie se atrevía a moverse. El padre y la madre estaban paralizados de terror, viendo esa mano extraña sujetando a su hija. Entonces se escuchó una voz. No era una voz humana. Era profunda, resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. Retumbó en las paredes de la casa, haciendo temblar los muebles. La voz habló con una autoridad que no admitía réplica, con un poder que helaba la sangre en las venas. Las palabras que dijo esa voz fueron como una sentencia de la que no había escapatoria. Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. La joven sintió un dolor intenso que recorría todo su cuerpo. Quiso gritar, pero no pudo. Su voz se había quedado atrapada en su garganta. La mano negra la soltó y desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Por un momento, todo pareció volver a la normalidad. La chica estaba de pie, temblando, con los ojos muy abiertos. Sus padres la miraban sin saber qué hacer. Entonces, sin decir una palabra, la joven salió corriendo de la casa. Desapareció en la oscuridad de la noche, y nadie volvió a verla, o al menos, no de la forma en que la conocían. Página 2.5. Pasaron varios días y la muchacha no regresó a su casa. Sus padres la buscaron por todo el pueblo. Preguntaron a los vecinos, recorrieron cada calle y cada rincón. Pero ella había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Algunos decían haberla visto caminando por los caminos solitarios en las noches, siempre sola, siempre llorando. Pero cuando la gente se acercaba para ayudarla, ella desaparecía entre las sombras. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo y sus alrededores. Los hombres que viajaban solos por la noche empezaron a contar historias aterradoras, historias que al principio nadie quería creer, pero que se repetían una y otra vez con detalles tan similares que era imposible ignorarlas. Todo empezaba siempre de la misma manera. Un hombre iba montado en su caballo por un camino oscuro, regresando a casa después de un largo día de trabajo o de visitar algún pueblo cercano. La noche era cerrada, sin luna, y el único sonido era el golpeteo de los cascos del animal contra el suelo de tierra. De repente, a un lado del camino aparecía una figura. Era una mujer, joven y hermosa, con el cabello largo suelto sobre los hombros. Estaba sola, caminando descalza, con un vestido blanco que parecía brillar en la oscuridad. Siempre levantaba la mano pidiendo ayuda, con una voz dulce y suplicante. Los hombres al verla sentían lástima por aquella pobre muchacha perdida en medio de la noche. Se detenían y le preguntaban qué le pasaba, si necesitaba ayuda, si podían llevarla a algún lugar. Ella siempre respondía lo mismo, que venía de muy lejos, que estaba cansada, que necesitaba llegar al pueblo más cercano. Su voz era tan encantadora, su rostro tan bello, que ningún hombre podía negarse a ayudarla. Entonces el hombre la invitaba a subir al caballo. Ella aceptaba con una sonrisa agradecida y montaba detrás de él. Al principio, todo parecía normal. El caballo seguía su camino mientras la mujer iba sentada en silencio, aferrada al jinete para no caerse. Pero después de unos minutos, las cosas empezaban a cambiar. El caballo, que antes caminaba tranquilo, comenzaba a ponerse nervioso. Sus orejas se echaban hacia atrás, sus ojos se abrían desmesuradamente, y empezaba a relinchar de una forma extraña,
como si estuviera sintiendo un miedo terrible. El animal intentaba detenerse, daba pasos hacia los lados, se resistía a seguir adelante. El jinete, confundido, intentaba calmar a su caballo sin entender qué estaba pasando. Pero entonces, sentía algo extraño. Las manos de la mujer que lo sujetaban comenzaban a sentirse diferentes. Ya no eran suaves y delicadas. Ahora eran ásperas con uñas que se clavaban en su ropa. Y su peso había aumentado de forma imposible, como si de repente fuera de piedra. El hombre comenzaba a sentir un frío intenso que le recorría la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era un frío que venía de la mujer que iba sentada detrás de él. Y entonces, escuchaba algo que hacía que su corazón se detuviera por un segundo. La respiración de la mujer había cambiado. Ya no era suave y tranquila. Ahora era pesada, ronca, como el jadeo de un animal. Y podía sentir su aliento en la nuca, un aliento caliente que olía a cosas podridas, a muerte, a algo que no debería estar vivo. Con las manos temblando, el hombre giraba lentamente la cabeza para mirar a la mujer que llevaba montada, y lo que veía en ese momento era algo que quedaría grabado en su mente para siempre. El hermoso rostro de la joven había desaparecido. En su lugar había algo horrible, algo que no parecía de este mundo. La cara era la de un caballo, pero no un caballo normal. Era una cara sin carne, con la piel podrida y colgando en jirones. Los ojos eran enormes, vacíos, sin vida, pero que de alguna forma miraban directamente al alma. La boca estaba abierta mostrando dientes grandes y amarillos, y de ella caía una baba espesa y oscura. El cabello ya no era hermoso, sino una maraña sucia y enredada, llena de barro y hojas secas. Los hombres gritaban de terror. Algunos caían del caballo del susto. Otros trataban de sacarse de encima a aquella criatura maldita. El caballo, enloquecido de miedo, salía corriendo a toda velocidad sin importar hacia dónde. La criatura se aferraba al jinete con más fuerza, riendo con una risa horrible que no sonaba humana ni animal, sino algo en medio. Algunos hombres lograban escapar tirándose del caballo en plena carrera, rodando por el suelo y escondiéndose entre los árboles. Otros perdían el conocimiento del terror y despertaban horas después en medio del camino, solos, con su caballo desaparecido y sin poder recordar bien cómo habían llegado hasta ahí. Y había quienes llegaban a sus casas completamente enloquecidos, con el cabello blanco del susto, sin poder hablar por días, temblando cada vez que recordaban aquella noche. La criatura nunca lastimaba físicamente a los hombres, pero el terror que causaba era suficiente para dejar marcas permanentes en sus almas. Muchos se enfermaban después del encuentro, otros no volvían a ser los mismos, y algunos juraban no volver a montar a caballo de noche nunca más en su vida. Los viejos del pueblo empezaron a atar cabos. Recordaron a la joven hermosa que había desaparecido, recordaron la maldición que había caído sobre ella. Se dieron cuenta de que las apariciones habían comenzado justo después de aquella noche terrible en la que la muchacha había intentado golpear a su madre. La maldición se había cumplido al pie de la letra. Los hombres seguían acercándose a ella atraídos por su belleza, pero en cuanto veían su verdadero rostro, corrían aterrorizados. Ella estaba condenada a vagar por los caminos para siempre, buscando la compañía que nunca podría tener, atrayendo a los hombres solo para verlos huir espantados. Desde entonces, en Costa Rica, todos conocen la historia de la cegua. Los abuelos se la cuentan a sus nietos como advertencia. Les dicen que tengan cuidado con ser crueles con sus padres, que respeten a quienes les dieron la vida. Les advierten que no recojan a mujeres desconocidas en los caminos solitarios de noche, porque podría ser ella, esperando con su rostro hermoso para mostrar después su verdadera cara horrible. Dicen que todavía hoy, en las noches oscuras, cuando no hay luna y el viento sopla entre los árboles, la cegua sigue apareciendo. Sigue caminando por los caminos rurales, especialmente por aquellos que están cerca de Cartago, donde todo comenzó hace más de 200 años. Sigue buscando a alguien que la lleve, alguien que caiga en su trampa. Los que han tenido la mala suerte de encontrársela, dicen que hay algunas señales que pueden ayudarte a reconocerla antes de que sea demasiado tarde.
Dicen que tu caballo lo sabrá antes que tú, que el animal se pondrá nervioso sin razón aparente. Dicen que el aire se vuelve más frío cuando ella está cerca, y que hay un olor extraño, como a flores muertas y tierra húmeda. Dicen que si la miras a los ojos, sentirás un escalofrío que te recorre todo el cuerpo, una advertencia de tu instinto de que algo no está bien. Y si ya es demasiado tarde, si ya la has montado en tu caballo y sientes que algo anda mal, solo te queda una opción: rezar. Rezar con todas tus fuerzas y tratar de llegar a un lugar sagrado, una iglesia, una cruz en el camino, cualquier lugar bendito, porque dicen que la cegua no puede entrar en esos lugares, que ahí pierde su poder. Algunos que han sobrevivido cuentan que lograron salvarse al ver una cruz a un lado del camino y dirigirse hacia ella, momento en el cual la criatura desapareció con un grito de rabia. Pero lo mejor, dicen los que saben, es simplemente no viajar solo de noche por caminos oscuros. Y si ves a una mujer hermosa pidiendo ayuda en medio de la oscuridad, por más lástima que te dé, por más bella que sea, sigue tu camino sin detenerte. Porque las apariencias engañan, y lo que parece ser una dama en problemas podría ser la cegua esperando para enseñarte su rostro maldito. Esta es la historia que se cuenta en Costa Rica desde hace generaciones, una historia que nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, que el respeto a nuestros padres es sagrado, y que no todo lo hermoso que vemos es realmente lo que parece ser. Una historia que sigue viva porque cada cierto tiempo, alguien llega a un pueblo asustado, pálido, temblando, diciendo que acaba de ver algo terrible en el camino, y cuando le preguntan qué vio, solo puede susurrar dos palabras que todos reconocen: la cegua. Y así continúa la leyenda, pasando de generación en generación, manteniendo vivo el miedo y el respeto por aquello que no podemos explicar, porque aunque muchos digan que es solo una historia para asustar niños, los que la han visto saben la verdad. Saben que allá afuera, en algún camino oscuro de Costa Rica, ella sigue esperando, sigue caminando, sigue buscando. A veces, hay lugares que no debemos visitar, edificios que deberían permanecer cerrados para siempre, casas donde el silencio no es paz, sino advertencia. Porque lo que ocurre tras ciertas puertas no siempre tiene explicación, y cuando la curiosidad nos empuja a cruzar el umbral, puede que ya sea demasiado tarde para volver atrás. Esta es la historia de La Moira, una casa ubicada en pleno corazón de la capital mexicana en la colonia San Miguel Chapultepec, una construcción que lleva décadas siendo el centro de rumores y susurros entre los vecinos. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó todo, pero lo que sí es seguro es que algo terrible sucedió ahí dentro. Algo que dejó una marca imborrable en esas paredes. Hace muchos años, cuando la casa todavía estaba habitada, ocurrió algo que nadie puede olvidar. Un día cualquiera, alguien que pasaba cerca notó que la puerta principal estaba entreabierta. Pensando que tal vez los dueños necesitaban ayuda, se asomó con precaución. Lo que vio le heló la sangre. En el interior, colgando de una viga del techo, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. No había señales de lucha, ni rastros de quién era o por qué estaba ahí. Las autoridades llegaron rápidamente, pero no pudieron identificarlo. No había documentos ni pertenencias, ni nadie que lo reclamara. Era como si ese hombre hubiera aparecido de la nada, solo para terminar su existencia en aquel lugar maldito. Después de ese terrible hallazgo, la casa quedó abandonada. Los dueños nunca regresaron. Nadie quiso comprarla ni acercarse a ella. Las ventanas se cubrieron de polvo, el jardín se llenó de maleza, y la pintura de las paredes comenzó a desprenderse. Pero lo más inquietante no era el deterioro físico, sino la sensación que transmitía. Quienes pasaban cerca sentían un peso en el pecho, una opresión inexplicable. Era como si la casa misma estuviera viva, observando a cada transeúnte con ojos invisibles. Pasaron los años y la casa se convirtió en el tema favorito de las historias de terror del vecindario. Los adultos advertían a los niños que se mantuvieran alejados. No se acerquen a la Moira, les decían. Ahí dentro hay cosas que es mejor no despertar. Pero ya se sabe cómo son los niños.
Para ellos, las advertencias de los mayores no son más que invitaciones disfrazadas. Y así fue como, en la década de los 70, un grupo de niños decidió que había llegado el momento de descubrir qué secretos escondía aquella casa abandonada. Era una tarde de verano cuando Marco y sus amigos se reunieron frente a la Moira. El sol todavía brillaba, pero las sombras ya empezaban a alargarse sobre la calle desierta. Los niños se retaban unos a otros. Ninguno quería ser el primero en admitir que tenía miedo. Marco, el más valiente del grupo, o quizás el más curioso, fue quien finalmente se acercó a la puerta. Para sorpresa de todos, la puerta no estaba cerrada con llave. Con solo empujarla ligeramente, se abrió con un crujido que les puso la piel de gallina. Desde el interior emanaba un aire frío, a pesar del calor del verano. Un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, algo dulzón y desagradable, les golpeó el rostro. Los amigos de Marco se quedaron afuera. Ninguno se atrevió a cruzar el umbral, pero Marco sintió algo diferente. Era como si una fuerza invisible lo estuviera llamando, jalándolo hacia adentro. No podía explicarlo, pero necesitaba entrar. Necesitaba saber qué había ahí dentro. Dio el primer paso y luego otro. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que hizo que sus amigos saltaran del susto. Gritaron su nombre desde afuera, pero Marco ya no podía escucharlos. Estaba completamente absorto en lo que veía frente a él. El interior de la casa era aún más perturbador que su exterior. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, que parecían moverse a la luz tenue que se filtraba por las ventanas sucias. Los muebles seguían en su lugar, como si los habitantes hubieran salido hace apenas unos minutos y fueran a regresar en cualquier momento. Sobre una mesa había platos con restos de comida, ahora convertidos en polvo. En una silla, un periódico amarillento que hablaba de eventos de hacía décadas. Marco caminó lentamente por el pasillo principal. Cada paso hacía crujir las tablas del piso, creando un eco que se multiplicaba por toda la casa. A su izquierda había una sala con un sofá cubierto de telarañas. A su derecha, un comedor con una mesa larga donde alguna vez se reunió una familia que ya no existe, pero lo que realmente capturó su atención fue la escalera al fondo del pasillo. Una escalera de madera oscura que subía hacia el segundo piso, perdiéndose en la oscuridad absoluta. Y desde arriba, Marco podía escuchar algo. Un ruido suave, como el crujir de una cuerda al balancearse. Como si algo pesado estuviera colgando, moviéndose de un lado a otro con el viento que no existía dentro de aquella casa cerrada. El niño sabía que debía irse. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera de ahí mientras todavía podía. Pero sus pies seguían moviéndose hacia adelante, subiendo peldaño tras peldaño. La escalera parecía interminable. Cuanto más subía, más frío hacía, hasta que su aliento comenzó a salir en forma de vapor. Llegó al segundo piso y se encontró con un pasillo largo, con varias puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas, excepto una al final del corredor. Esa puerta estaba abierta de par en par, y desde su interior provenía una luz tenue y parpadeante, como la de una vela a punto de apagarse. Marco se acercó despacio. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que intentaba empujarlo hacia atrás. Cuando finalmente llegó a la puerta y asomó la cabeza para mirar dentro, su corazón se detuvo. En el centro de la habitación, colgando de una viga del techo, había un hombre. Su cuerpo se balanceaba suavemente, de un lado a otro, creando el crujido que Marco había escuchado desde abajo. El hombre vestía ropa vieja y gastada, y su rostro estaba oculto por el cabello que le caía sobre la cara. Marco quería gritar, quería correr, pero no podía mover ni un músculo. Estaba paralizado, observando aquella escena de horror que parecía sacada de una pesadilla. Y entonces, lo imposible sucedió. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados por la muerte, se abrieron de golpe. Eran ojos completamente negros, sin pupila ni blanco visible, y miraban directamente a Marco. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa.
No era una sonrisa amable ni reconfortante. Era la sonrisa de alguien que ha encontrado exactamente lo que estaba buscando. Una sonrisa que decía, te estaba esperando. Fue en ese momento cuando el hechizo se rompió. Marco salió corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad, tropezando y casi cayendo varias veces. Cruzó el pasillo principal, empujó la puerta de entrada con todas sus fuerzas y salió disparado hacia la calle. Sus amigos lo recibieron gritando preguntas, pero Marco no podía hablar. Solo podía correr, alejándose de aquella casa tanto como sus piernas se lo permitieran. Cuando finalmente se detuvo varias calles más allá, jadeando y temblando, intentó contarles a sus amigos lo que había visto. Pero nadie le creyó. Dijeron que había sido su imaginación, que la casa estaba vacía y él se había asustado de las sombras. Algunos incluso se burlaron de él llamándolo miedoso. Con el tiempo, Marco intentó convencerse de que tenían razón, que todo había sido producto de su mente infantil, influenciada por las historias de terror que había escuchado, que no había ningún hombre colgado, ninguna sonrisa macabra, ningún par de ojos negros mirándolo desde el otro lado de la muerte. Entonces, pasaron los años. Marco creció, fue a la escuela, consiguió trabajo, hizo su vida, pero nunca pudo olvidar aquel día. La imagen del hombre colgado lo perseguía en sueños, aparecía en su mente en los momentos más inesperados, y con cada año que pasaba, más fuerte se volvía la necesidad de regresar, de confirmar que todo había sido una fantasía de niño, de cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Así que una tarde, ya siendo adulto, Marco decidió volver a La Moira. La casa seguía ahí, más deteriorada que nunca. Ahora estaba pintada completamente de negro, lo que le daba un aspecto aún más siniestro. Muchos decían que ese color no era solo pintura, sino que era como si la oscuridad misma se hubiera adherido a sus paredes. Marco se quedó parado frente a la puerta durante varios minutos, reuniendo valor. Luego, con mano temblorosa, empujó la puerta. Esta vez estaba más difícil de abrir, como si la casa se resistiera a dejarlo entrar. O tal vez, como si lo estuviera invitando a pasar. Entró y todo le pareció familiar y extraño a la vez. Los mismos pasillos, los mismos muebles, pero todo más viejo, más podrido. Y ese olor dulzón y putrefacto, era ahora mucho más intenso. Marco subió las escaleras. Sus piernas ya no eran las de un niño asustado, sino las de un hombre decidido a enfrentar sus miedos. Llegó al segundo piso y caminó hacia la misma habitación del fondo. La puerta seguía abierta. Cuando miró dentro, la habitación estaba vacía. No había ningún hombre colgado. No había cuerdas ni vigas sospechosas. Solo un cuarto vacío y polvoriento, con marcas en el techo que tal vez alguna vez sostuvieron algo, o tal vez siempre estuvieron ahí. Marco sintió una mezcla de alivio y decepción. Había sido su imaginación después de todo. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando escuchó un crujido detrás de él. Un crujido muy familiar, como el de una cuerda al balancearse. Se giró lentamente, y lo que vio le robó el aliento. Ya no estaba en la habitación vacía. De alguna manera, sin darse cuenta, había dado vuelta en el pasillo, y ahora estaba en una habitación diferente. Y en esta habitación, colgando del techo, había un hombre. Pero no era el mismo hombre que había visto de niño. Este hombre vestía ropa moderna. Ropa que Marco reconoció porque era idéntica a la que él mismo llevaba puesta. Cuando el hombre levantó la cabeza y abrió los ojos, Marco se dio cuenta de la terrible verdad. Estaba mirándose a sí mismo. Los vecinos dicen que nadie vio salir a Marco de La Moira aquel día. La puerta se cerró detrás de él, y nunca volvió a abrirse. Algunos afirman que, si pasas por ahí en las noches silenciosas, puedes escuchar el crujir de una cuerda balanceándose. Y si eres lo suficientemente valiente, o lo suficientemente tonto como para asomarte por las ventanas sucias, tal vez puedas ver una sombra moviéndose en el segundo piso. Una sombra que te mira fijamente, esperando a que la curiosidad te haga abrir esa puerta.
esperando a que seas el siguiente en descubrir que algunos lugares están abandonados por una buena razón, y que lo que espera dentro de la Moira no es un fantasma del pasado, sino un destino que se cumple una y otra vez, cada vez que alguien es lo suficientemente imprudente como para entrar, porque la Moira no está embrujada por los muertos. Está embrujada por todos aquellos que entraron buscando respuestas y se convirtieron en parte de la pregunta. Y mientras esa casa siga en pie, seguirá esperando, seguirá llamando, y alguien en algún momento no podrá resistir la tentación de cruzar esa puerta. Esta es una de esas historias. Una historia que sucedió hace mucho tiempo en las tierras de Panamá, cuando la selva era más espesa y los ríos corrían más libres. Una historia sobre el amor, la desesperación y el castigo eterno. Algunos dicen que es solo un mito, otros bajan la voz cuando la mencionan, porque saben que ella sigue ahí, vagando en la oscuridad buscando lo que perdió para siempre. Todo comenzó en una aldea pequeña, de esas que apenas aparecen en los mapas, rodeada de árboles gigantes y el sonido constante del agua que baja de las montañas. Era un lugar donde todos se conocían, donde las costumbres se respetaban y las reglas no se cuestionaban. En ese pueblo vivía una muchacha que llamaba la atención de todos. No era solo su rostro, sino algo en su forma de caminar, en su manera de sonreír. Los hombres la miraban con anhelo y las mujeres con una mezcla de admiración y envidia. Ella lo sabía, claro que lo sabía, y eso le daba cierta confianza, cierto poder sobre los demás. Pero entre todos esos hombres que suspiraban por ella, había uno que logró capturar su corazón. No era el más fuerte ni el más rico, pero había algo en sus ojos que la hacía sentir viva, algo en su voz que la hacía olvidarse del mundo. Se veían a escondidas, lejos de las miradas curiosas del pueblo, en lugares donde nadie pudiera encontrarlos, porque sabían que lo que hacían no estaba bien visto. Las familias de ambos eran estrictas, de esas que seguían las tradiciones al pie de la letra. Si los descubrían, las consecuencias serían terribles. Pero el amor, cuando es joven y desbordado, no entiende de razones ni de miedos. Se encontraban cerca del río, donde el agua canta y los árboles forman un techo natural que oculta todo. Ahí se entregaban el uno al otro sin pensar en el mañana, sin medir las consecuencias. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que ella comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Al principio no quiso creerlo, pero pronto fue imposible negarlo. Estaba esperando un hijo. Cuando se lo dijo a él, vio cómo su rostro cambiaba. Ya no había esa sonrisa cálida, esos ojos llenos de promesas. En su lugar apareció el miedo, ese miedo que paraliza y que hace que las personas muestren su verdadera naturaleza. Él comenzó a hablar de irse, de buscar otro lugar, de que no podía enfrentar la vergüenza. Ella sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No podía perderlo. No podía quedarse sola con ese secreto que crecía dentro de ella. Desesperada, le rogó que se quedara. Le prometió que nadie se enteraría, que ella lo ocultaría todo, que haría lo que fuera necesario. Y entonces, en un momento de locura, en un instante en que el miedo y el amor se mezclaron de la forma más oscura, ella dijo algo que jamás debió decir. Le propuso algo que ninguna madre debería siquiera pensar. Le dijo que cuando naciera el bebé, ella se desharía de él, que lo llevaría al río, que el agua se lo llevaría, y nadie sabría nunca lo que había pasado. Así él no tendría que irse. Así podrían seguir juntos como antes. Él aceptó. Y ese fue el principio del fin. Los meses pasaron con una lentitud dolorosa. Ella ocultaba su vientre con ropas amplias, evitaba las reuniones, inventaba excusas para no salir de su casa. La gente comenzó a murmurar, a preguntarse qué le pasaba a la muchacha más hermosa del pueblo. Pero ella aguantó, firme en su terrible decisión, aferrada a la esperanza de que todo volvería a ser como antes una vez que cumpliera su promesa. Y entonces llegó el día. Una noche oscura, sin luna, sin estrellas. Los dolores comenzaron cuando el pueblo dormía. Ella no gritó, no pidió ayuda. Se adentró en la selva
siguiendo el camino que conocía de memoria, ese camino que la llevaba al río donde tantas veces había sido feliz. Las ramas le arañaban la piel, las piedras le lastimaban los pies descalzos, pero ella seguía caminando, con una determinación que venía de un lugar frío y oscuro de su alma. Llegó a la orilla del agua justo cuando el bebé decidió nacer. Sola, en medio de la noche, bajo los árboles que parecían observarla en silencio, ella trajo a su hijo al mundo. Un niño pequeño, indefenso, que comenzó a llorar con esa voz aguda que tienen todos los recién nacidos. Y ella, sin permitirse sentir nada, sin mirar su rostro, hizo lo que había prometido. Lo llevó al agua. El río se lo llevó en segundos. Ese río que antes había sido testigo de su amor y que ahora se convertía en cómplice de su dolor. El llanto se apagó casi de inmediato, tragado por el sonido del agua corriente. Y en ese momento, cuando todo terminó, ella sintió un vacío tan grande que le pareció que la tierra misma se la tragaba. Pero entonces escuchó algo. Una voz que venía de todas partes y de ninguna. Una voz que hacía temblar las hojas de los árboles y que parecía salir del mismo cielo. Era una voz llena de ira, de tristeza, de justicia. Y esa voz le dijo que lo que había hecho no quedaría sin castigo, que su crimen era tan grande que ni siquiera la muerte podría liberarla de él. Sintió entonces cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Un dolor diferente al del parto la recorrió de pies a cabeza, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Cayó de rodillas en la orilla del río, con las manos hundidas en el lodo, y cuando miró su reflejo en el agua lo que vio la hizo gritar. Su rostro ya no era el mismo. Donde antes había piel suave y rasgos delicados, ahora había agujeros profundos, huecos que parecían pozos sin fondo. Sus piernas comenzaron a estirarse, a crecer de forma antinatural, volviéndose tan delgadas como ramas secas pero increíblemente largas. Sus manos y pies se retorcieron, los dedos se doblaron en ángulos imposibles, las uñas se volvieron garras, su cabello cayó sobre su rostro como un velo sucio y enredado, lleno de hojas y lodo, y lo peor de todo fue que no podía morir. Quiso arrojarse al río, quiso que el agua se la llevara como se había llevado a su hijo, pero su cuerpo se negaba a hundirse. Intentó perderse en lo más profundo de la selva para que las fieras la destrozaran, pero los animales huían aterrorizados apenas la veían. Estaba condenada a seguir existiendo en ese cuerpo horrible, en esa forma monstruosa que ahora era su castigo. Pero había algo más, algo peor que el dolor físico, peor que la transformación. Era un sentimiento que nacía desde lo más profundo de su ser y que la consumía día y noche. El arrepentimiento. La culpa tan grande que ninguna palabra podía describir. Porque ahora que ya no tenía nada que perder, ahora que su vida había terminado de la peor manera posible, se daba cuenta de lo que había hecho. Había quitado una vida inocente. Había ahogado a su propio hijo por miedo, por amor a un hombre que jamás volvió a buscarla. Y entonces comenzó a buscarlo, a buscar a ese niño que jamás podría encontrar. Vagaba por las orillas de los ríos, por los lagos, por cada lugar donde hubiera agua. Llamaba con una voz ronca y desgarradora, que helaba la sangre de quienes la escuchaban. «Mi hijo, mi hijo», gritaba en la oscuridad de la noche. Un llanto que se mezclaba con el sonido del agua, con el viento entre los árboles, con el canto de los grillos. La gente del pueblo comenzó a escuchar esos gritos. Al principio no sabían qué era, pero pronto corrió la voz. Decían que una criatura horrible merodeaba cerca del río, que sus piernas largas dejaban huellas extrañas en el barro, que su rostro era tan terrible que quien lo miraba directamente quedaba paralizado del terror. Los hombres dejaron de ir solos a pescar. Las mujeres se negaban a lavar ropa en el río después del atardecer. Los niños corrían a sus casas apenas comenzaba a oscurecer. Y es que ella seguía ahí, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, condenada a buscar lo que nunca encontraría, a llorar por lo que nunca podría recuperar. Su presencia se volvió parte de las advertencias que las madres daban a sus hijos.
No te acerques al río de noche o la tulivieja te llevará, decían. Escucha esos gritos, es ella buscando al bebé que perdió por su propia mano. Algunos aseguran haberla visto. Pescadores que se quedaron hasta tarde y que sintieron un escalofrío repentino, que voltearon y vieron una figura alta y delgada entre los árboles, con ese rostro lleno de agujeros mirándolos fijamente. Niños que desobedecieron y se acercaron al agua cuando ya había caído la noche, y que corrieron despavoridos al escuchar ese llanto desgarrador que parecía venir de todas direcciones. Dicen también que hay noches en las que el río se agita sin razón, en las que el agua parece hervir aunque no haya tormenta. Son las noches en las que ella busca con más desesperación, en las que su dolor es tan grande que hasta la naturaleza lo siente. Y si prestas atención, si te quedas muy quieto cerca del agua cuando la luna está oculta, puedes escuchar su lamento. Ese grito ahogado que dice, «Mi hijo, devuélvanme a mi hijo». Nadie sabe si algún día encontrará paz, si algún día los dioses que la castigaron se apiadarán de ella y le permitirán descansar, o si está condenada a vagar eternamente, cargando con el peso de lo que hizo, recordándole al mundo que hay acciones que no tienen perdón, que hay decisiones que marcan no solo esta vida, sino todas las que vengan después. Por eso en Panamá, cuando cae la noche y escuchas el sonido del agua, cuando sientes ese frío inexplicable que recorre tu espalda, cuando el viento trae un llanto lejano que no parece humano, recuerda esta historia. Recuerda a la tulivieja, esa madre que lo perdió todo por tomar la decisión equivocada, y que ahora pasa la eternidad buscando lo que jamás podrá recuperar, porque ella sigue ahí, esperando, llorando, buscando, y seguirá estando ahí mientras haya ríos que corran y noches que caigan sobre la selva panameña.